buenas tardes. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la maestra Itzel Magaña Ocaña. Ella es egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la maestría en Historia por el Colegio de México. Especialista en México Independiente, dedicada a la docencia, a la investigación y a la divulgación de la historia. Es asesora académica en Palabra de Clio y sus líneas de investigación son Historia Política y Social, Historia de las Ideas y Biografías. El tema que nos va a presentar hoy es Agustín de Iturbide y la consumación de la independencia, 1821, un ejercicio de revisionismo histórico. Muchas gracias, profesor Itzel. Adelante. Gracias. Les voy a compartir, a ver, ¿se puede? Bueno, les voy a empezar comentando por qué escojo un tema como Agustín de Iturbide y la independencia de México. Bueno, igual que se cumplieron los 500 años de la conquista, pues el próximo año vamos a cumplir los 200 años de la consumación de la independencia. Entonces, yo creo que es un buen motivo o una buena oportunidad para empezar a hacer un revisionismo histórico, ¿no? Y por eso lo titulo así. Generalmente cuando hay estas conmemoraciones, aprovechamos para empezar a ver cómo se ha estudiado el tema, quiénes lo han estudiado, cuál es la interpretación que se ha dado al hecho histórico, en fin. El revisionismo histórico en cuanto a Iturbide y especialmente la consumación de la independencia comenzó sobre todo a partir de 1980. Luego hubo una siguiente etapa que fue a partir del año 2000 y bueno, hoy está otra vez como que poniéndose en boga por que estamos a un año de la consumación, ¿no? A un año de los 200 años, pues. Ahora, ¿por qué escoger a este personaje? Iturbide siempre ha sido catalogado como uno de los villanos de la historia de México, ¿no? Y especialmente el primer imperio mexicano ha sido un periodo desconocido e ignorado por muchos. ¿Quiénes lo han estudiado? En los últimos años, Timoteana, Guadalupe Jiménez Codinach, Felipe Ávila, Virginia Guedea, Jaime del Arenal y otros tantos, ¿no? Ahora, Timoteana hace una propuesta de reconocer a Iturbide como libertador. O sea, de quitarle esa leyenda negra del personaje, ¿no? Entonces, para acercarme al personaje he dividido más o menos en varias etapas su vida, que es muy corta. Primero hay un Iturbide realista en el que no me voy a detener porque si no, no me da tiempo de seguir con lo que más me importa. Y luego hay un Iturbide conciliador, que es realmente su momento cumbre. El Iturbide conciliador es en el que me interesa realmente abordar. El Iturbide conciliador es ese que normalmente nosotros oíamos hablar. Cuando se hablaba mal de Iturbide se decía, no, pues es que él participó en la conspiración de la Profesa en noviembre de 1820 y en ese momento él se alió con lo peor del el sector, la élite mexicana, la nobleza, los eclesiásticos, bueno, así, ¿no? Entonces, así se juzgaba realmente a Iturbide, catalogándolo como que estaba del lado de los eclesiásticos. Posteriormente, a partir de justamente esa supuesta conspiración, es un momento en el que los eclesiásticos se reúnen y le comentan a Iturbide que sería conveniente ya consumar la independencia. Entonces a Iturbide le parece un proyecto muy atractivo y sobre todo porque va a figurar él. Entonces el virrey de entonces le propone irse a
a cargo de la región de Acapulco, por allá, y él aprovecha la oportunidad para hablar con Vicente Guerrero. Y normalmente en la historia nosotros hemos oído del abrazo de Acatempan. Ese acuerdo que hubo entre el comandante realista más importante, que es Iturbide, y uno de los insurgentes, que era Vicente Guerrero. Entonces se dan el famoso abrazo de Acatempan. Esto va a conducir a que Iturbide ya traía en la cabeza el hacer un plan para consumar la independencia, y entonces convence a Guerrero de que se le una, y entonces bueno, la propuesta es más bien de Iturbide, pero lo acepta Guerrero, y entonces es el famoso Plan de Iguala, que lo vamos a ver más adelante. Esto es en febrero de 1821. Bueno, a Iturbide se le considera, últimamente se le ha considerado, desde el 2000 para acá, como parte de los independentistas, pero que pensaban en una autonomía, no en una independencia. Y ojo, esa cuestión es muy interesante, porque a partir del año 2000 se empezó a estudiar los movimientos autonomistas. Entonces, los movimientos autonomistas prácticamente lo que decían es, separémonos de España, pero sigamos manteniendo una liga con ellos, o sea, sin que sea un rompimiento brusco o un rompimiento que ya hiciera que los dos países se separaran, sino más bien el proceso de autonomía es una cosa medio a media. Y por eso la propuesta inicial de Iturbide es llamar a los Borbones, o sea, pedirle a Fernando VII o a algún otro de los Borbones si quiere ocupar el trono de México, ¿no? Si quiere ocupar el Reino de México, y entonces no se rompería esa liga tan estrecha que había con España. Después entonces se va al planteamiento del Plan de Iguala. Luego del Plan de Iguala va a venir la bandera de las tres garantías, o sea, escoger una bandera que represente este movimiento. Entonces Iturbide va a ser obviamente el jefe del ejército trigarante, y van a hacer una entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, cerca de 16,149 hombres, entre los cuales están realistas e insurgentes, ¿no? Que se unen y deciden, por este acuerdo previo, ya terminar la independencia. Bueno, hay ciertos documentos que a mí me parece que no se les ha dado la importancia debida, que yo los considero documentos fundacionales en el origen de este México independiente, y es uno el Plan de Iguala, que les digo es del 24 de febrero de 1821, otro es el Tratado de Córdoba, menos importante, pero igual tiene, vamos a ver algunos de sus puntos, y la otra es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. El Acta de Independencia del Imperio Mexicano, ahí están las fechas, 28 de septiembre de 1821. Bueno, la importancia en cuanto al acta, sí voy a hablar de ella un poquito más adelante, pero sí quisiera decirles, no se toma muy en cuenta que en México tuvimos dos actas de independencia distintas, ¿no? La primera acta de independencia fue la de Morelos, y esa fue el 6 de noviembre de 1813. Pero era, digamos, las grandes diferencias entre la de Morelos y la de Iturbide va a ser sobre todo la forma de gobierno que van a plantear. Morelos planteaba la república, ¿sí? Que México debía ser una república, mientras que Iturbide va a preferir una monarquía moderada, constitucional. Eso es a lo que se iba. Bueno, pero entonces sí hay que tomarlo en cuenta, porque, digamos, en plena guerra de independencia ya hay un acta de independencia. Pero en este momento es como el colofón de la guerra. Para terminar la guerra, se sacan un acta como esta del Imperio Mexicano, ¿no? Bueno. Entonces tenemos una imagen muy sencilla de
también se ha vuelto como mito de la historia el hablar del abrazo de Acatempa, ¿no? Porque así es como comúnmente se les enseña a los niños. Hubo una, se hicieron las paces, los realistas y los insurgentes, y entonces es famosa, digamos, en la historia de los que se enseña en la primaria o otros, en los primeros estudios, ¿no? Bueno, entre los documentos fundacionales tenemos el Plan de Iguala. Es un documento de consenso, pero curiosamente este consenso no fue muy temporal, o sea, no sirvió para seguir muy adelante la forma de gobierno. Otra característica que tuvo el Plan de Iguala es que hablaba de que la religión católica iba a ser la única del imperio sin tolerancia a ninguna otra religión. Hablaba claramente que era la independencia de España, sin embargo, proponía la monarquía constitucional moderada, porque fíjense qué interesante, ellos pensaban, y bueno, el planteamiento va a ser, que era la forma de gobierno natural de México debía ser la monarquía constitucional. Y eso es muy interesante, por eso que hay un libro fantástico de O'Gorman que se llama La supervivencia política novohispana. En ese libro, muy a grandes rasgos, lo que dice es por qué optaron los mexicanos por la monarquía y no por la república, ¿no? Y es una cuestión que está en el aire, en el debate de la época, de los diputados, del Congreso, de los constitucionalistas, los que van a hacer la Constitución. Todos están así como, ¿qué forma de gobierno es la que le conviene a México? Bueno, Iturbide y otros argumentan que es la forma natural. ¿Por qué? Porque habíamos sido imperio en la época prehispánica, ¿no? Habíamos tenido los reyes prehispánicos, ¿no? Todos los tlatoanes. Y luego 300 años de monarquía, que también, ¿no? Impuesta, lo que ustedes quieran, la monarquía española y demás. Pero entonces la consecuencia natural sería que México, ya independiente, también siguiera la monarquía. Bueno, ese es su punto de vista. Ahora, es autonomista porque está pensando en llamar a Fernando VII, o sea, piensa en que Fernando VII va a acceder, porque además hay ejemplos, recuerden el ejemplo de Brasil, ¿no? Cuando una parte de la corte entonces se traslada a Brasil y Pedro I y todo eso. O sea, hay ejemplos de que estas cosas funcionan y es lo que se proponen aquí, ¿no? Bueno, aparte dicen formar una junta provisional gubernativa, y entre los puntos más importantes del Plan de Iguala está la igualdad de todos los ciudadanos, fueros y privilegios para el clero, unión de americanos y europeos, sobre todo entre criollos y españoles, independencia para los insurgentes. O sea, por eso es un documento de consenso el Plan de Iguala. ¿Por qué? Porque a todos los sectores de la sociedad les va a dar un poquito. Con eso los aplaca a todos y todos van a quedar de acuerdo en que ahí termine la guerra, ¿no? Entonces, era una necesidad el que todos los ciudadanos fueran iguales porque teníamos un sistema anterior en el que el sistema de castas, estas diferencias entre criollos y europeos, peninsulares recién llegados, ¿no? Fueros y privilegios solamente a la iglesia, ¿no? Y la independencia, que era lo que reclamaban los insurgentes. Bueno, entonces se habla de las tres garantías en la bandera, ¿no? Entonces vamos a tener la religión, lo simboliza el blanco, la independencia el verde, la unión de europeos y criollos el rojo, y la bandera confeccionada en Iguala al principio es esta de tres franjas diagonales, como esta que les vengo a enseñar aquí, ¿no? 3 franjas diagonales ya con los colores blanco, verde y rojo, pero tiene 3 estrellas, es la característica. Luego se va a adoptar otra bandera donde ya va a estar el águila, pero lo va a caracterizar que el águila tiene una corona porque es un imperio, ¿no? Bueno, ¿cuál es el éxito del Plan de Iguala? Fue un acuerdo político entre liberales y conservadores. Se forma entonces así un imperio, el imperio de Anáhuac, y con ello se habla también de que
se remonta un poco a los orígenes de la nación, ¿no? Pero bueno, por otra parte tiene ciertas debilidades. Es un proyecto político simple, cree firmemente que Fernando VII se va a trasladar a México y a partir del plan de Iguala, todavía de febrero a septiembre se van a tardar 7 meses en decidir que fuera una monarquía moderada constitucional. Bueno, ya en agosto de 21, el 24 de agosto, se firma el Tratado de Córdoba. España envía entonces como jefe político, ya no como virrey, a Juan O'Donoghue, y Juan O'Donoghue tiene cierta cercanía con Iturbide, ciertas cosas además en común, se conocen bien, y entonces O'Donoghue acepta que la independencia es un hecho ya consumado, ¿no? Que la separación de España es un hecho, pero vuelven a hablar más bien de autonomía y no de independencia. Para la época todavía es un poco sinónimo, pero independencia suena más radical que autonomía, ¿no? Ahora, la cuestión es que el Tratado de Córdoba no es aceptado por España y el reconocimiento de España va a llegar hasta 1836. Lo que quiere decir es muy largo el tiempo de espera y además siempre está el temor de reconquista, ¿no? Esto por aquí. Bueno, aquí tenemos una imagen de Iturbide como jefe del ejército trigarante. Después, es un hecho más o menos relatado. Hubo grandes fiestas, se celebraron grandes fiestas con la entrada del ejército trigarante a la capital, ¿no? Esto fue el 27 de septiembre de 21, que además era el cumpleaños de Iturbide, el 27 de septiembre. Y entonces, a partir de ahí se dice, a partir de este momento, Iturbide también, una cuestión muy interesante, toma mucho del ejemplo de Napoleón Bonaparte. Y en muchas cosas, de Napoleón Bonaparte y de la Revolución Francesa. Entonces, esta idea de hacer un desfile donde fueran representados, bueno, también tiene algo de colonial, ¿no? Pero donde están representados todos los sectores de la sociedad y no sé qué, pero después se va a volver una constante en los festejos de la independencia, ¿no? Tenemos después el acta de independencia, se da al día siguiente, se firma al día siguiente, que es el 28 de septiembre. Y luego es interesante quiénes van a firmar. Sobre todo son letrados de la Ciudad de México, en su mayoría del Colegio de Abogados. Fíjense, eso es interesante. No representaban a las provincias del país, no fueron electos, sino los había escogido Iturbide. La mayoría de ellos eran miembros de la iglesia, del ejército, mineros, terratenientes y comerciantes, ¿no? Todos ellos eran contrarios al liberalismo y habían combatido el movimiento de 1810. O sea, sí es significativo. Obviamente, la élite de la época pues estaba a favor de un tipo de gobierno como este que se estaba proponiendo, ¿no? En total fueron 34 los firmantes del Acta de Independencia, entre ellos les doy solo unos nombres de los que suenan más, el propio Agustín de Iturbide, Manuel de la Bárcena, Matías Monteagudo, un eclesiástico, José María Faguaga, José Miguel Guridi y Alcocer, Juan Francisco Azcárate. Algunos de ellos habían ido como diputados a España en 1820, digamos, estuvieron en las Cortes de Cádiz. José Mariano Sardaneta, José Manuel Velázquez de la Cadena, Pedro José Romero de Terreros, Anastasio Bustamante, José Espinosa de los Montes. Bueno, ¿qué decía más o menos? Que, bueno, ya se decretaba la independencia de España, ahora México era una nación soberana y estaba, digamos, se esperaría a ver que se cumpliera justamente, que España aceptara el plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, ¿no? Ok. Perdón. Aquí ya tenemos a Iturbide en su faceta de regente, ¿sí? Primero va a ser regente del imperio y
eso durante un tiempo, como de 8 meses, y después va a ser emperador ya de México. Aquí en su faceta de regente ya lo vemos que trae la cruz de, ahorita les digo, de la Orden de Guadalupe, ¿no? Bueno, en el acto de independencia, a partir del acto de independencia comienza el periodo de la regencia y el periodo de la regencia estuvo integrada por Iturbide, O'Donoghue y Manuel de la Bárcena, José Isidro Yáñez, bueno, Velázquez de León, unos cuantos, ¿no? Ahí sí eran muy poquitos, les digo, duró más o menos de septiembre de 21 a mayo de 1822, 8 meses en total, ¿no? Después vendría ya la faceta de Iturbide emperador. Iturbide se le va a llamar Su Majestad Agustín I, ¿no? Este periodo va a correr de mayo de 1822 a marzo de 1823. Bueno, aquí viene toda una discusión en torno a si Iturbide, por su propia cuenta, quiso él ser emperador o hubo gente que lo aclamó para que lo nombraran a él, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque, bueno, digamos que la gran mayoría de la historiografía dice, no, pues es que Iturbide, bueno, una de sus características es que era muy ambicioso y demás, y entonces una vez que vio que España no iba a aceptar que ningún Borbón iba a venir a gobernar, entonces casi que se autopropuso, ¿no? Pero cierto que era ambicioso, pero sin embargo hubo distintas voces a favor de que Iturbide fuera emperador. En Puebla hubo incluso manifestaciones y, claro, del clero, como ustedes quieran, pero que estaban a favor de que Iturbide lo nombraran emperador. Luego hubo un famoso sargento del ejército, buena parte del ejército obviamente lo apoyaba, y uno de los comandantes, de ellos era Pío Marcha, ¿no? Que va a estar presente durante buena parte de los siguientes años, ¿no? Y nada menos que Valentín Gómez Farías, que era un diputado del Congreso, entre otras personas. Ellos pensaron en que, bueno, simplemente era una especie de reconocimiento a Iturbide, pensando en que, bueno, él culminó la independencia, con él se acabó la guerra, ¿por qué no le damos el chance de que él sea nuestro emperador, ¿no? Y entonces bueno, un poco para crear el ambiente de un imperio y de este tipo de gobierno que era una monarquía, había que formar una especie de nobleza y entonces crean la famosa Orden de Guadalupe, ¿no? Para condecorar a ciertos personajes que serían parte de este sistema y este sistema de gobierno. Bueno, una pequeña imagen de la coronación de Agustín I. Esto va a ocurrir hasta el 21 de julio, se hace la coronación. Entonces, hay historiadores como Jiménez Codinach que dice, pues realmente fue el Congreso el que, y el presidente del Congreso el que le pone la corona encima, ¿no? Pero hay hasta una anécdota de que le ponen la corona y medio se le quiere caer y entonces le dicen, cuidado, señor Iturbide, se le va a caer la corona. Y dijo, yo me aseguraré de que no se me caiga, yo la traeré bien puesta, ¿no? Entonces, bueno, esta ya es anécdota, pero sirve más o menos para que vean esta cuestión de que fue realmente el Congreso mexicano el que decidió que sí se lo merecía y que podía ser Iturbide coronado. Ahora, les digo que hay elementos de copia de la coronación de Napoleón Bonaparte. O sea, a Iturbide le hubiera gustado que se le reconociera casi como el Napoleón de América, hagan de cuenta, ¿no? Algunos dicen eso. Entonces, por eso toda la pompa en torno a su coronación, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos como emperador desde el 21 de mayo de 22 hasta marzo de 1823. Su esposa, Ana Huarte,
que además su esposa es un personaje muy interesante porque provenía de una familia muy rica del estado de Michoacán y estaban curiosamente muy ligados con la sociedad de amigos del país, pero incluso especialmente con los vascos españoles, los últimos que llegaron en el siglo XVIII a México, ¿no? Entonces, sí se casó muy bien y le fue muy bien porque tuvo muchas relaciones a partir de tener ese suegro, esa esposa, en fin, ¿no? Hubo ahí, digamos, siempre vio que le fuera bastante bien, ¿no? Él mismo pertenecía a una familia también de origen vasco, ¿no? Bueno, ahora dice, Iturbide inició sus problemas con el gobierno, ¿no? El inicio de sus problemas con el gobierno fueron los siguientes. Hubo cierto desprestigio por la usurpación de funciones institucionales, empezaron las persecuciones a miembros del Congreso y lo acusaron de una mala administración, ¿no? Aparte, la situación financiera estaba terrible y él tuvo que imponer préstamos forzosos. Se pueden imaginar que después de 11 años de guerra, obviamente el país no tenía un quinto, no tenían dinero. Como otra anécdota, dicen que las joyas que utilizaron, sobre todo su esposa, al momento de la coronación, las pidieron al Monte de Piedad, prestadas. Y entonces pasó la ceremonia y tuvieron que regresar las joyas porque no les pertenecían. O sea, no había así gran cantidad de dinero. Sí se les prometió a él que le iban a pagar, o sea, una buena cantidad y también a O'Donoghue iba a recibir una pensión, la viuda, porque O'Donoghue se muere. En fin, cosas de este estilo como de la nobleza, ¿no? Pero bueno, ya a partir del momento en que lo van a coronar emperador, él ya traía ciertos problemas que no lograba resolver, ¿no? Entonces, entre ellos son las persecuciones a miembros del Congreso, que lo empiezan a criticar, que empiezan a decir no está gobernando bien, además nosotros no estamos de acuerdo con el imperio, y empieza a surgir un pequeño grupo de republicanos que le va a ir haciendo la vida de cuadritos, ¿no? Bueno, entonces la coronación, dice, se lleva a cabo el 21 de julio con gran pompa, es una ceremonia suntuosa, ánimo de júbilo, 4 días de fuegos artificiales, salvas de artillería, es coronado por Valentín Gómez Farías, que es presidente del Congreso, ¿no? Se rumora esto que les dije, que pidieron las joyas al Monte de Piedad. Estuvieron también presentes algunos elementos prehispánicos como el carcaj, flechas de los mexicas y los jefes de las 2 parcialidades de indios, ¿no? O sea, con esta idea de que el imperio también es mexicano, o sea, también es el imperio y tiene una tradición prehispánica, entonces eso también hay que traerlo para hacerlo todavía más grandioso, ¿no? Bueno, entonces está el uso de la corona, el cetro, que recuerda a Napoleón. En la homilía obviamente se hablan maravillas de Iturbide y se concluye diciendo que se estaba eligiendo a Iturbide como emperador para frenar las luchas intestinas que ya se estaban viendo por todo el reino, ¿sí? Ya se empiezan a ver problemas en distintas regiones del país, ¿no? Y bueno, para esperar que él procurara, como buen rey, que esto es interesante, como buen monarca, el bienestar y la felicidad del reino. Sí es cierto, tenía un carisma muy importante, tanto que también las masas, el pueblo en general, digamos, lo vitoreaba y viva Iturbide, y era esta idea de que, bueno, es el rey que nos va a venir a salvar y que nos va a traer la paz y va a ver por todos nosotros, ¿no? Esta necesidad que tiene el pueblo mexicano siempre de tener a alguien ahí que vea por todos, ¿no? Bueno, pero realmente empieza a tener tantos problemas que eso lo va a llevar a decidirse por su abdicación. O sea, va a abdicar porque dice, no, esto no puedo, pero
Dice, aunque cuento con el apoyo popular, no quiero de ninguna manera que se derrame más sangre. Ya, hasta ahí. Entonces, incluso lo dice frente al Congreso y luego lo escribe en sus famosas memorias, ¿no? Dice, pero si quieren la paz, yo me retiro y ya, ¿no? Bueno, una imagen del imperio, del primer imperio. Entonces, como ven ustedes, la corona, religión, independencia y unión, y todo el simbolismo alrededor del imperio. Vemos la imagen ya del águila sobre el nopal, la serpiente, pero el águila está coronada, ¿no? Muy bien. Se va al exilio el 30 de marzo de 1823. Él decide que mejor sale del país. Y al día siguiente se forma un ejecutivo provisional, tripartita, porque entonces dicen, en vez de darle todo el poder a un hombre, mejor hagamos un ejecutivo de 3 gentes, ¿no? Y entonces esa es la idea. Se va a Livorno, a Italia, y ahí escribe sus memorias, ¿no? Luego de Italia, sale de ahí, hace un viajecito por Europa, pero para después su meta era trasladarse a Londres. Y desde ahí él quería organizar una expedición para regresar a México, ¿no? Entonces, esto es también bien interesante. Vamos a ver. Él no podía poner un pie en ningún territorio, obviamente, donde gobernaran los Borbones. O sea, los Borbones también eran un sector de la oposición en México, aquellos que habían estado a favor de que viniera Fernando VII, pero como Fernando VII no aceptó, entonces ellos se convirtieron también en parte de la oposición a Iturbide, ¿no? Y bueno, no podía llegar a Francia, no podía llegar a España, y entonces se dirige a Londres. Londres es un lugar muy interesante para la época, porque en Londres están muchos de los independentistas de toda América Latina, ¿no? Ahí va a estar San Martín, ahí va a estar O'Higgins, ahí va a estar Simón Bolívar un tiempo, o sea, todos se ven en Londres un tiempo. Miranda, no recuerdo todos los nombres, pero coincide con ellos y todos están luchando por lo mismo, por lograr la independencia de España, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las razones de la caída del imperio? Por un lado, su desprestigio personal, por otro lado, problemas con el Congreso, que es uno de los más importantes, crecimiento de la oposición, autonomías provinciales, porque está poco a poco emergiendo el federalismo. Hay un federalismo incipiente en este momento, pero que ya está haciendo acto de presencia. Crisis económica, opinión pública contraria a la monarquía y favorable a la república. O sea, es curiosísimo cómo en muy poquitito tiempo de ser la idea de que el gobierno que convenía a México era la monarquía, se va a ir trastocando esta idea y los republicanos se van volviendo mayoría y de pronto entonces terminemos con este intento, ¿no? Con esta prueba, con esta primera prueba. Entonces, bueno, viene la cuestión de su muerte o fusilamiento. Hay quienes dicen que desde que salió del país él estaba pensando en cómo regresar, ¿no? Él hace toda una justificación en sus memorias de que quiere regresar solamente que haya partidarios de él y que sea una verdadera necesidad, ¿no? Y bueno, luego lo va a usar esto como argumento. Bueno, él llega a Soto la Marina el 14 de julio de 1824, es descubierto, es apresado, porque había un decreto del Congreso Nacional, que luego además obedeció el Congreso de Tamaulipas, que decía que Iturbide estaba fuera de la ley en caso de que volviera. Y en caso de que volviera, recibiría pena de muerte, ¿no? Esto se dicta en abril del 24, o sea, él no tiene noticia de este decreto, porque pues de tonto regresa, ¿no? Si hubiera sabido que estaban así las cosas tan en su contra, ¿no? Él no tiene conocimiento
de esa disposición. Bueno, sin embargo, les digo, llega a Soto la Marina el 14, el 18 de julio, muy rápidamente, la legislatura de Tamaulipas decide llevar a efecto el decreto de pena de muerte, ¿no? O sea, le dicen esto es rápido y ¿sabe qué, señor? Pues lo vamos a fusilar. Entonces, el 19 de julio, él le manda una carta a su esposa. Su esposa se había quedado en el barco, casi, así, y entonces le informa que están a punto de llevar a cabo un crimen injustificado, ¿no? Esto es en Padilla, ya está en Padilla, ¿no? Se lo llevan a Padilla y es donde lo van a fusilar, ¿no? Entonces le da su reloj y el rosario a su hijo mayor y pide darles unas cuantas monedas al pelotón de fusilamiento, ¿no? Monedas de oro. Le vendaron los ojos, le ataron las manos y él dijo a los soldados que esperaba que conservaran toda la fe católica y que su única intención había sido venir a ayudarlos, ¿no? Y al final dice unas palabras: mexicanos, muero con honor, no como traidor, no quedará a la posteridad esta mancha, no soy traidor, no. El pelotón de fusilamiento fueron 4 hombres, fueron 3 balas las que lo alcanzaron, una en la frente del lado izquierdo, otro en las costillas del lado izquierdo y en la nariz del lado derecho. Tenía solamente 40 años, ¿no? Bueno, finalmente fue enterrado en la iglesia parroquial de Padilla, que Padilla era un lugar así, ahorita van a ver, minúsculo, no había nada de nada. La parroquia, la iglesia parroquial no tenía techo, estaba abandonada. Bueno, ahí lo dejaron enterrado. Entonces, esta es una imagen de, era un pequeño fuertecito ahí, ¿no? Dice, donde fue preso y juzgado, pero muy rápidamente por el Congreso de Tamaulipas, que decidió llevar a cabo la decisión del Congreso Nacional, ¿no? De acuerdo. Luego viene, a partir de su muerte, y desde un poquito antes, desde 1823, comienza un proceso de satanización del personaje. Pero de veras es impresionante. El primero de ellos es Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte es un ecuatoriano que luego, años más adelante, con Guadalupe Victoria, va a ser nombrado el ministro mexicano en Londres. Bueno, pero ese Rocafuerte andaba por Estados Unidos, en Filadelfia, y ahí conoce nada más y nada menos que a Servando Teresa de Mier, donde le dice Rocafuerte que lo que México necesita es un sistema republicano, no otra cosa, ¿no? Y entonces Rocafuerte comulga con, obviamente, Servando Teresa de Mier comulga mucho con Rocafuerte, y por eso se vuelven uno de los opositores a Iturbide. Tanto así que hay un primer congreso que Iturbide disuelve y algunos de los diputados los mete a la cárcel. Entre ellos Carlos María de Bustamante, Servando Teresa de Mier, me parece que hay otros 2 por ahí, ¿no? Bueno, entonces muy rápidamente en los periódicos como El Sol, se empieza a cambiar el discurso, o sea, del héroe de Iguala, del inmortal libertador, se pasó al injusto traidor, el nuevo Calígula, el tirano. Y no solo eran los periódicos, en los panfletos de la época, es una cosa impresionante cómo se voltean las cosas. Y solo hay unos cuantos que siguen alzando la mano para defender a Iturbide. Uno de ellos es José Joaquín Fernández de Lizardi. Bueno, finalmente sus restos son olvidados en Padilla, Tamaulipas, hasta que fueron exhumados el 23 de agosto de 1838. Ahora, Iturbide tiene algunos fieles seguidores, ¿no? Entre ellos, 2 casos muy importantes. Uno es Manuel Mier y Terán y el otro es Anastasio Bustamante. Manuel Mier y Terán, un personaje también interesantísimo. Él está muy metido en la cuestión de los límites entre México y Estados Unidos. Entonces, él
él entra en una depresión muy grande porque se da cuenta de que Texas se va a perder. Texas se va a perder y él no puede hacer nada para impedirlo, en fin. Quería tanto Iturbide que se va al pueblo de Padilla y se decide suicidar con su espada. Y además pide que lo entierren ahí junto a Iturbide, o sea, que lo pongan encima de Iturbide. Y entonces, bueno, así pasa la historia de Mier y Terán. El otro es Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante es el que dice, vamos a sacar los restos de Iturbide que han estado en Padilla olvidados y nos los vamos a llevar a la Ciudad de México. Y él dice, y cuando yo muera, quiero que mi corazón lo pongan junto a los restos de Iturbide, ¿no? Bueno, entonces es trasladado a la catedral y especialmente la capilla de San Felipe de Jesús es donde está la urna de Iturbide, ¿no? Y ahí descansan hasta la actualidad sus restos, ¿no? En la época ya de Porfirio Díaz y el centenario de la independencia, a mí me interesó ver, bueno, qué tanto figuró Iturbide, ¿no? Porque dije, bueno, yo creo que Hidalgo sí, porque Hidalgo es el padre de la patria. Y un poco como la imagen de Porfirio, que él también es el padre de la patria en otro sentido. Entonces, bueno, sí figuró porque en la época de Porfirio Díaz se quiso dar una visión integral de la historia de México, muy interesante. O sea, se habló de la independencia en ese momento que se hicieron los festejos del centenario, se habló de la reforma y después se habló obviamente del porfiriato, ¿no? Entonces, Iturbide apareció desfilando el 15 de septiembre de 1910, bueno, representado obviamente, y Hidalgo por su parte, se le hicieron todos los homenajes el 16 de septiembre, que fue la inauguración a la columna de la independencia, ¿no? Ambos estaban en la columna, lógicamente Hidalgo súper representado, Iturbide ya mucho menor, pero sí está, digamos, un nombre al lado de Ignacio Allende, ¿no? Pero bueno, queda el nombre de Iturbide en la columna de la independencia. Esta es la urna de los restos de Iturbide en la catedral, en la capilla de San Felipe de Jesús. Y bueno, luego viene la cuestión de los festejos de los 100 años de la consumación en el 1921. Entonces, le tocan a Álvaro Obregón. Ahí sí se armó en grande, porque hubo una gran polémica en torno a qué hacer con Iturbide, si incluirlo, si sacarlo, si mencionarlo, si no mencionarlo. Digamos, aquellos que alababan a Iturbide hasta perdieron la chamba. ¿Por qué? Porque en la época obviamente había toda una vertiente indigenista, ¿no? Que tenía la idea de un rechazo al pasado colonial, un rechazo a España, ¿no? Entonces, para esta época, Iturbide ya no debía de figurar. Y entonces, en algunas ocasiones, lo que se hicieron en estos festejos del 1921, de hace 100 años, es hablar bien de Guerrero, pero no de Iturbide. O sea, el que consumó la independencia fue Vicente Guerrero, ese sí. ¿Por qué? Porque tiene un origen, digamos, más de pueblo, porque era un insurgente, por todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, se reconoce a Guerrero y no a Iturbide. Ahora, hay algunos que llegan a decir, bueno, pues que sus restos de Iturbide no sean trasladados a la columna de la independencia. ¿Por qué? Porque merece que se quede con los de su clase. O sea, así de gruesa la cosa, ¿no? Entonces, por eso sigue en la catedral, porque no se le da digamos, su papel como libertador, no se le da ni tantito crédito, simplemente es uno de los reaccionarios y entonces que se quede ahí. Ya desde entonces tenemos estos problemas, ¿no? De las etiquetas. Bueno, hay alguien más que incluso quiso quitar su nombre de la Cámara de Diputados. El nombre de Iturbide estaba en la Cámara de Diputados en letras de oro.
sea, había que quitarlo. Y entonces en ese huequito mejor ponemos a Belisario Domínguez, ¿no? Entonces fue un ir borrando su presencia, ir borrando su huella de la historia, ¿no? Y etiquetándolo obviamente como villano. Y esto se siguió viendo en los regímenes postrevolucionarios, ¿no? Que continuaron con esa carga negativa con el personaje, ¿no? Y llama mucho la atención porque me encontré una alegoría de la patria. Esta alegoría de la patria es de 1834. Me parece que, bueno, 1834, pero el hecho es que aquí sí tenemos a los dos personajes. O sea, ¿por qué no podemos tener una visión integral de la historia? En la que no excluyamos a nadie, sino que incluyamos a todos. O sea, Hidalgo está presente porque es el iniciador del movimiento de independencia. Pero, ¿por qué no poner a Iturbide como el consumador? O sea, el consumador de esta guerra, ¿no? Y entonces aquí tenemos elementos que los analiza muy bien, por ejemplo, Enrique Florescano en su libro de Etnia y Nación, y dice, pues es que ahí está la patria, ¿no? La patria es justo, tiene un origen todavía mexicano, porque tiene las plumas, tiene el rollo, perdón, el gorro frigio, alabando como la Revolución Francesa, las revoluciones. Hay otros elementos también del México prehispánico, otra vez las flechas estas del carcaj y demás. El águila, están rompiendo las cadenas, ¿no? Rompiendo las cadenas a las que estábamos atadas con el virreinato. Y de ahí en adelante somos un país independiente. Pero yo creo que es un llamamiento a conciliar y no excluir a nadie de la historia. Estamos en un buen momento para repensar el periodo, y vamos a ver cómo nos va a tocar que se aborde el siguiente año, porque esa es la cuestión. Otra vez, ¿en qué momento nos encontramos? Si vamos a volver a etiquetar o vamos a incluir a todos, ¿no? Entonces, esa es más o menos mi propuesta. Y les agradezco a todos por su asistencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la charla. Aquí, pues bien interesante, ¿no? En esta perspectiva que ya habría que tener sobre Iturbide, ¿verdad? Y cómo pues ya tenemos que ir complejizando pues la historia, ¿no? En estos términos de buenos, malos, pues no pueden seguir, ¿no? Sino que hay un poco de lo que decía el otro día, tiene que ser ya una historia donde haya más voces, ¿no? Que los monumentos de bronce, ¿no? Y bueno, quería preguntar en específico una anécdota que hace rato justo hablaba de este tema y que ya no sé si lo leí en algún libro de literatura o en algún libro de historia, ya no me acuerdo. Entonces dije, lo voy a investigar porque qué tal si es de esas cosas que ya pienso que pasaron y más bien lo saqué de un libro literario, ¿no? Pero es una anécdota precisamente en torno a la coronación de Iturbide, sobre que incluso si había un debate también si tenía que vestirse a la usanza de Moctezuma, ¿no? Que era, por un lado, algunos donde querían legitimar o anclar el origen del Imperio Mexicano del siglo XIX, o como los emperadores europeos, pero como estaban recién rompiendo con esa tradición monárquica, por un lado. Entonces yo no sé si este debate sí ocurrió o lo leí, no sé, en algún otro lado, no sé si en El Seductor de la Patria, puede ser que ahí también lo hayan narrado, pero no me acuerdo. Entonces, si pudieras ayudarme, te agradecería muchísimo. Sí. No tengo así la claridad de cómo se decidió toda esta representación, porque sí fue una representación así medio teatral y demás, ¿no? Pero lo que sí se deja ver es esta idea de
convenir con estos elementos del pasado prehispánico y les digo, a esta influencia de Napoleón, ¿no? De Napoleón y de su coronación, o sea, de casi repetir el evento tal y como se había dado en Europa, ¿no? No sé qué tanto haya sido decisión propia de Iturbide, si el Congreso también participó en la decisión de cómo se harían los festejos. Lo cierto es que se hicieron un poco después de que ya había sido denominado emperador, ¿no? Se hacen hasta julio. Y desde mayo se había decidido que se pasaba a la siguiente, digamos, a la siguiente etapa, que ya no sería regente, sino sería emperador de México. Pero es interesante, o sea, como que toma de aquí, o sea, de Europa y de México, ¿no? No, muchas gracias, muchas gracias. Itzel, pues me encanta verte. Qué padre que estás trabajando con este tema. Creo que, bueno, a mí el siglo XIX ha sido un siglo que yo me he reencontrado un poco con él, precisamente porque creo que ha sido la marca de muchos, de ponerle como que la parte negativa a la historia, ¿no? Y creo que todavía nos hace falta mucho por aprender de ella, porque precisamente es la que nos marca como país también, ¿no? Entonces, un poco lo que entra como, no sé si pregunta o reflexión en este caso, es precisamente sobre el actuar de nosotros como historiadores y nuestro gran compromiso precisamente a tratar de ser lo más claros y no tener como partido en cuanto a que si es héroe o villano, que todavía tenemos desafortunadamente esa parte, ¿no? Entonces, un poco esta parte de la historia conveniente, desafortunadamente para ciertos grupos, porque son utilizados precisamente porque así lo necesitan, por ejemplo, ¿no? Y cómo se ha utilizado la historia. Veamos, para tratar de concretar es, en este sentido de ir más allá, y precisamente porque ya se vienen los tiempos para poder a lo mejor reivindicar, no sé si sea la palabra apropiada, a los autores de los acontecimientos históricos, el paquete que se viene en ese sentido es muy grande, ¿no? Entonces, sí me gustaría un poco que saber si en este caso hay corrientes dentro de los mismos colegas que están intentando hacer esta propuesta, o definitivamente todavía como que estamos en esa búsqueda casi de borrar incluso hasta los personajes para que no, resultar en ocasiones incómodos, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. sería un poco, bueno, no sé si es pregunta, reflexión, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí hay, digamos, sí hay una pequeña corriente que yo creo que está muy activa ahorita trabajando al personaje. Bueno, uno de los que lo encabezan es Felipe Ávila, que es del Instituto de Investigaciones Históricas. Digamos, fue mi compañero en la maestría de la facultad y él se dedicó a opinión pública en el siglo XIX, pero se ha dedicado mucho a este periodo, al de la independencia, al de los autonomistas. Entonces sí hay, digamos, sí hay cierta brecha que va un poco en el intento de recuperar, en este caso específico, a Iturbide, ¿no? Ahora, por otro lado, debo hacer una confesión, una confesión pública. Yo desde hace muchísimos años asistí a un coloquio en la facultad, cuando era estudiante, o sea, ya llovió, que se llamaba La otra cara de la historia, ¿sí? Y yo recuerdo que me impactó mucho, dije, ay, la otra cara de la historia, pues, ¿qué? ¿Y eso qué, no? Pero iban justamente tratando a los villanos de la historia de México, ¿no? Y
les doy un ejemplo, empezamos con Hernán Cortés y terminamos con Porfirio Díaz, ¿sí? Y Hernán Cortés lo dio nada más y nada menos que la doctora Vázquez, Josefina Vázquez. En fin, a mí me atrajo mucho esta idea de estudiar a los malos de la historia. ¿Por qué? Porque además me di cuenta de que los héroes ya están choteados, o sea, de los héroes ya sabemos todo, ¿no? Y entonces, y además, bueno, no hay buenos y malos, o sea, cuando estudias a los disque malos, te das cuenta que pues también aportaron cosas y que los buenos no son ínclitos, no están blancos y puros, ¿no? Entonces, digamos, eso es una cuestión muy personal por la que yo me he interesado en estudiar a los llamados conservadores de la historia, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una cuestión muy personal y es mi interés. Yo me he dedicado mucho al Segundo Imperio, especialmente a Maximiliano, pero ahora digo, pues ahora tengo también que estudiar el Primer Imperio, porque del Primer Imperio sabemos nada, ¿no? Entonces, más o menos esa fue la idea. Oh, pues muchas gracias, muy interesante. No, gracias al contrario. Felicidades, Itzel. Gracias. Dos comentarios. Sí, es muy importante. Hay una corriente historiográfica que ya tiene, no poquito, ya algunos años, que está tratando de dejar de, bueno, rescatar este periodo es porque se ha visto la historia desde, pues, héroes, villanos, producto, tú lo dijiste, del porfirismo, ¿verdad? Y pues hay visiones muy sesgadas. El otro comentario es sobre la esposa de Iturbide, Ana Huarte. Tenía su maestro de piano desde chica, y Mariano Elízaga. Y el apoyo a partir de que llega a ser emperador es nombrado el músico del imperio. Entonces hay un impulso, hay trabajo en 3 rubros. Uno, Elízaga se va a convertir, que por cierto es familiar de Oli. ¿Verdad? Oli. Elízaga va a hacer 3 cosas importantes. Uno, introducir Beethoven en la composición de la música mexicana. Él, no solamente en las obras de Beethoven, sino también en sus composiciones, se escucha Beethoven. Y para ese tiempo era, pues sí, tenía como muchos contactos, el hecho de que viajara a Ana Huarte, que trajera, todo fue, pues, en bien del imperio, ¿no? De la nación. 2, hubo intentos de fundar un conservatorio. Y 3, editar varios métodos de música. Lo malo fue que a la salida de Iturbide, pues Elízaga pues tuvo tache, ¿no? Sí pudo recuperarse, pero fíjate cómo de alguna manera, pues todo lo que pensaban no era todo malo, no era, Claro. ¿no? Sino que hubo muchos visos de hacer pues una nación en varios rubros, ¿no? Entonces, pero bueno, muy interesante tu plática. Muchas gracias. Gracias, Abril. Perdón, pero lo mismo pasó en el Segundo Imperio. También, o sea, todo se vino para abajo después del fusilamiento de Maximiliano. Muchísimas gracias, Itzel. Excelente tu presentación, me ha gustado muchísimo. Bueno, yo nada más, soy muy rapidito. Hice unas líneas. Olvidar la historia de bronce y tratar a los personajes como parte de un proceso sin restar su importancia personal en la participación de estos procesos, por supuesto, que han dado origen a la independencia de México y a todo lo que nos ha sucedido a través de 500 años de historia. Ahora bien, mi pregunta va por ahí. ¿Cómo podemos tratar ahora a estos personajes que se han introducido dentro de un proceso de independencia, por ejemplo, Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, y posteriormente a Maximiliano con el Segundo Imperio? ¿Cómo podemos introducirlos como parte de un proceso histórico? Son personajes que desafortunadamente cuando se trató la historia de bronce, eran tratados, no me atrevo a decir superficialmente, no puedo decir, sino de una manera un tanto, no encuentro las palabras, pero bueno, por ahí va mi pregunta.
parte de un proceso a estos personajes. Claro. Pues se relaciona un poco con la pregunta anterior, me parece. Claro. Que realmente aprovechan ellos una coyuntura muy especial, ¿no? Los dos personajes, en este caso. Digamos, parece que le vienen bien las circunstancias que se están viviendo en Europa. Ahorita nada más me concentro con Iturbide. Las circunstancias que se están viviendo en Europa, porque sí era cierto que para 1820 España iba iban a regresar los liberales, ¿sí? A España. Entonces, había un intento de que en México ya no llegara todo esto para acá. Mejor consumamos la independencia y más o menos dejamos las cosas un poquito por la vía autonomista, ¿no? Entonces, sí, nos independizamos, pero la liga con España está presente y demás. Pero los hechos van haciendo que se radicalicen las cosas. La propia España no acepta, Fernando VII no acepta. Entonces, eso lleva ya a la ruptura total entre España y México, ¿no? Ahora, ¿cómo cambian también un poco la suerte y el destino de los personajes de manera impresionante? O sea, cómo se voltean las cosas y muy rápidamente la oposición crece, 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 hasta el grado de llegar a decretar una cosa así, de que sí sabían que tenía partidarios, entonces temían que hiciera el intento de regresar, ¿no? Pero de ahí a decir que, digamos, bueno, si viene lo fusilamos, entonces era como que desconocer el papel anterior que había tenido el personaje, ¿no? Pero un poquito es lo que va sucediendo en la historia, las coyunturas que les toca vivir a cada personaje y la mala suerte también, porque de veras que... O sea, regresas a México cuando no sabes que hay una ley que te van a fusilar. Sí, ¿Y a qué no regreso? Todo en su contra. O sea, si hubiera sabido, no, yo creo que si hubiera sabido, no regresa. Por supuesto, al menos yo no lo... Obviamente, él dice que iba a regresar porque se daba cuenta que ya había muchas luchas intestinas, separatismo incluso de algunos estados, Jalisco, Yucatán, Oaxaca, hay otro por ahí, y que quería volver a ser la voz que unificara a todos. Entonces, su intento era, si vengo yo, a lo mejor acomodo las cosas otra vez, ¿no? Bueno, gracias. eso es lo que dice él en sus memorias. Gracias. De nada. Un placer escucharte. Perdón que no puedo poner mi cámara, ahorita tengo un problema, pero aquí estoy escuchando y viéndolos y me parece interesantísimo. Este es un tema que a mí también me gusta mucho. Te quería hacer dos preguntas. Mi acercamiento a Iturbide ha sido, bueno, fue principalmente a través de Timothy E. Ana, que pues, debe ser ya un clásico. Claro, claro. Entonces, una de las preguntas era, ¿qué tan, digo, tú que has visto muchas fuentes, qué tan cierto es esto de que, pues además la oposición no le dejó hacer para nada la Constitución? Es decir, le alargaban todo lo que podían para que no pudiera trabajar, o sea, para que no pudiera lograr hacer su trabajo, su labor de gobierno. Incluso tengo entendido que había delegados que ni siquiera habían llegado, por ejemplo, de Costa Rica a la Ciudad de México. Cuando llegan ya les dicen, ¿saben qué? Pues ya ni es emperador, ¿no? Ah, sí. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Qué tan veraz es el asunto de que los así llamados liberales después, pero que en ese momento, pues, más bien eran republicanos, hicieron todo lo posible para que no pudiera ejercer el gobierno? Yo sé que él manda a cerrar el Congreso y ese me parece el más grave error de Iturbide, de su vida, de hecho. Claro. Pero también es cierto que no le estaban dejando, pues, ejercer su función de gobierno. Ahora, la otra pregunta es,
En relación a esto, realmente no había nadie ni podía haber nadie que le informara a Iturbide de la situación que se encontraba legalmente hablando. Es decir, realmente hay alguna forma de como de decir, bueno, efectivamente, no había posibilidad, no era lógico que supiera que había este decreto en su contra. Es decir, o sí había, como decimos aquí, ¿no? En México, plan con maña, ¿no? Así como que me aparezco y a ver si de repente la gente se emociona y empiezan a decir que sí, que regrese Iturbide. Mira, respecto a que cerrar el Congreso fue uno de sus, digamos, fue el acabose para él, sí fue el acabose. ¿Sí? Cerrar el Congreso y luego intentar, digamos, crear uno que fuera afín a él, cosa que tampoco funciona. Entonces luego mejor sacar a los de la cárcel y regresarlos, y entonces que volviera a hacer el Congreso original. O sea, son unos errores garrafales, ¿no? Pero entendamos que la inexperiencia política del momento, no solo del personaje, sino del momento. O sea, políticamente no teníamos mucha experiencia en ser independientes, ¿no? Y entonces, ¿cómo organizar un gobierno que fuera el conveniente? Pues ahí, en esa polémica nos las vamos a pasar todo el siglo XIX mexicano. ¿Cuál es la forma de gobierno mejor? República centralista, federal, monarquía, no, sí, no. O sea, es muy complicado y obviamente la inexperiencia es de él, pero es de todo el país. O sea, una cosa muy interesante es que en unas, por ejemplo, hay algunas cartas de Iturbide con Simón Bolívar. Y en ellas le dice, mira, yo sé que la forma ideal de gobierno es la república, pero mi pueblo no está preparado todavía para eso. El pueblo mexicano le viene como tradición la monarquía, entonces la república tiene muy poquitas bases de cimentación como para que eso funcione, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Hay algunos artículos que hablan de cómo nos volvimos de súbditos a ciudadanos, ¿no? O sea, ese proceso de transformación fue de la noche a la mañana y no lo teníamos bien asimilado. Pues fue muy complicado. Luego, me parece que sí puede haber estado esta pequeña idea que planteas de me aparezco y plan con maña. O sea, me aparezco y como sé que tengo una buena parte de seguidores, gente que sí va a estar a favor de que yo regrese, pues puedo resolver las cosas de esa manera, ¿no? Y bueno, ya Servando Teresa de Mier había dicho, la problemática de que el imperio, digamos, una de las conveniencias de ser una monarquía era que todo el territorio estaba unido. Si nos volvíamos una república federal, lo unido se iba a despedazar, ¿sí? Y ya Servando Teresa de Mier decía, eso es un peligro a la larga, porque entonces de ahí viene después el separatismo de los estados, y la pérdida de Texas viene de eso, del federalismo, ¿no? Entonces es muy complicado, digo, no digo que fuera una opción quedarnos para siempre en eso, pero sí es interesante el pensamiento de Iturbide de decir, políticamente no estamos todavía preparados para ser republicanos. Mientras tanto, hagamos un gobierno de este tipo. ¿Sí? Claro, No sé si contesté más o menos. Claro que sí, muchas gracias. Me despido. Muy amable. Hasta luego. Gracias, Pili.